En Colombia contamos con 82 grupos indígenas quienes conservan sus lenguas autóctonas y sus conocimientos ancestrales. La mayoría de la sociedad los desconoce y el Estado atropella sus derechos como colombianos y como grupos étnicos. A esto se debe la necesidad de ellos vincularse al desarrollo político y social del país para poder adquirir el reconocimiento de su existencia como parte fundamental de la nación. Los indígenas se resistieron a dejarse conquistar y presentaron combate por muchos años, a pesar de que fueron torturados, pero esto no aniquiló su espíritu de batalla. Algunas de las causas son exceso de trabajo y la falta del descanso que permitía la ley, maltratos físicos, la obligación impuesta a mujeres y niños indígenas de realizar trabajos en la casa del patrón, y por último, la retención de sus salarios. Los indígenas se encuentran principalmente en los territorios nacionales que son Amazonía, Orinoquía, Llanos Orientales, la península de La Guajira, la Sierra Nevada y los Andes. Principalmente la comunidad indígena siempre se ha visto marginada debido a los antecedentes históricos culturales originados en el siglo XV, como lo es la llegada de los españoles, que fue un gran golpe para su comunidad. Con un aumento de conciencia alrededor del siglo XX, con 500 años de abuso, se ha tratado de reivindicar los derechos de la población indígena. Aunque el artículo 7 de la Constitución colombiana estipula que se reconoce y protege la diversidad cultural, se hace caso omiso a las necesidades. Con el desarrollo de Colombia, los grupos indígenas necesitan integrarse en la economía y en la política. Lema de la lucha en Colombia. Negociar es costoso y difícil, pero continuar con una guerra tiene un costo aún más elevado. El ANUC es la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia. En el suroccidente de Colombia estaban los indígenas caucanos, quienes inicialmente hacían parte de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Esta organización, como su nombre lo indica, se empeñaba en la defensa de los territorios campesinos y trabajaba con el lema de la tierra para quien la trabaja. Pero los indígenas siempre han creído en la diferencia de enfoques y esto fue la razón fundamental para desvincularse y crear el CRIC, que es el Consejo Regional Indígena del Cauca, basada en la recuperación de tierras y fundamentada en los principios de unidad, tierra y cultura para una autonomía. Porque en muchas movilizaciones nosotros dijimos que el gobierno debería buscar una salida política y negociar el conflicto. Entonces consideramos que esta decisión que desemboca a una paz exitosa no solamente fue una decisión del gobierno, sino que también fue parte de nuestra lucha y nuestras exigencias para la protección de la vida y la tranquilidad de nuestros territorios. El CRIC. La lucha de los indígenas se divide en varios periodos. En el primer periodo está la formación del CRIC, que precisaba en aspectos relevantes a la plataforma de lucha, recuperar las tierras ocupadas por terratenientes, ampliar sus resguardos existentes y llegar a un acuerdo con las necesidades poblacionales de la comunidad. Necesitaban un reconocimiento del gobierno para tener su propio gobierno indígena interior en la población y un respeto a su autonomía y fortalecimiento de la cultura. Periodo en el cual se tomaron los movimientos como subversivos. El problema era que los terratenientes se negaban esto y que iba en contra de sus intereses económicos. Entonces, en el segundo periodo, la lucha tomó un rumbo más violento y se tomaron los movimientos indígenas como movimientos subversivos. Solo habían tomado una actitud defensiva debido a las posiciones divergentes con el Estado, pues algunos indígenas no defendían sus derechos ni sus tierras y por eso necesitaban la toma del poder. Así que debido a esto se tomó una posición más violenta. Resolución de Bitoncón. Entre los anteriores movimientos indígenas está el movimiento Quintín-Laeme, que básicamente es el exponente de la lucha indígena en Colombia. La lucha continuó hasta el tercer periodo, en el cual se puede resaltar la resolución de Bitoncón, en el cual se exigía al Estado y a los grupos ilegales que abandonaran el territorio, y que el ejército permitiera la plena autonomía de los pueblos. El movimiento indígena colaboraba con las iniciativas de paz y esta fue la salida que permitió negociar el conflicto, en el que se exigía a todas las partes respeto por su comunidad y por su territorio. Esta resolución se dio en 1985. En el cuarto periodo, en 1990, se reformó el CRIC. Se decidió contribuir en procesos democráticos nacionales. Esta fue la integración democrática del movimiento y de las comunidades indígenas.
Y para finalizar, gracias al reconocimiento pluriétnico y multicultural que se dio en 1991 con la Constitución colombiana, se logra una autonomía cultural indígena en sus territorios y en los resguardos. No obstante, se produjo un distanciamiento en el movimiento indígena, pues no coincidían con la concepción conservadora del Estado. Aún así, es innegable que desde ese momento se ha desvanecido parcialmente la situación en la cual los indígenas se encontraban marginados y se han integrado más en la política y en la economía.